Bueno chicos, pues hoy estamos aquí para aprender a jugar a este juego Banjoli, que es un juego de nuevo muy sencillito. Básicamente lo que tenemos que hacer para jugar a esto es separar las losetas de inicio o de nido y de meta. La meta, si os fijáis, tiene dos caras, una cara que no tiene nada y otra que tiene un simbolito ahí en medio dibujado. Podéis coger la que os dé la gana. Y 4 losetas al azar, que os aconseja, bueno, tenemos 4 losetas especiales más. El juego os aconseja que si queréis incluir losetas especiales, pues juguéis con una. Yo he jugado con dos y la verdad es que el juego cambia bastante, pero que sepáis que funciona, o sea que podéis coger las losetas como os dé la gana. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que si jugáis con losetas especiales, pues habrá reglas especiales para esas losetas, ¿vale? Ahora os comentaré qué ocurre tanto dentro del mapa normal como dentro de esas losetas. Por otro lado, independientemente del número de jugadores que vayamos a estar, tenemos que colocar los 5 avestruces y da igual la posición de esos avestruces porque digamos que esto es una casilla única. Entonces este avestruz, si le toca moverse, podrá moverse a esta casilla, a esta o a esta, este a esta, esta o a esta, o sea, da igual la posición, ¿vale? Por otro lado, detrás colocaremos al león que está ahí preparadillo para salir, y tenemos una serie de vallas que, bueno, vallas, arbustos básicamente, que podríamos colocar en el tablero y que van a modificarnos lo que es la partida. Ahora después también os comentaré cómo va el tema de las vallas. Condiciones para colocar estas vallas: que estén a 3 casillas del inicio, es decir, 1, 2, 3, pues a partir de esta línea ya podríamos colocar vallas donde nos diese exactamente la real gana. Eso sí, hay que tener en cuenta una cosita, y es que en el reglamento, aparte de que esté esos arbustos separados del inicio 3 casillas, nos especifican que se pone en zonas de tierra. Por lo tanto, en zonas de arenas movedizas, que esto es lo que representa, no se van a poner. En zonas de roca, lógicamente no se va a poner porque no te puedes poner durante el juego. Y si nos vamos a las losetas especiales, aquí no hay tierra, luego aquí no se podría poner. Aquí yo, a nivel casero, menos en el pozo, permitiría que se pusiese en cualquier lado, pero literalmente según el reglamento no se puede poner. En el cocodrilo, lógicamente el cocodrilo no va a tener, hay un tupé rollo el anuncio este antiguo que había del hombre con pelos así en plan afro. En el puente, nosotros en la primera partida en directo jugamos con un arbusto en medio del puente, pero que sepáis que literalmente no tiene sentido. Pero vamos, que podéis hacer reglas caseras en plan loco. Y por último tenemos estos componentes que básicamente son losetillas que se van a repartir, o sea, se van a mezclar. Lo mismo que esto, o sea, los arbustos lo que haremos será mezclarlo porque hay diferentes tipos, hay cosas buenas, hay cosas malas, entonces se mezcla, se colocan los que se quieran colocar y los que no se hayan colocado van a la caja sin mirarse para no saber más o menos qué es lo que hay. Del mismo modo, las losetas estas, que son los objetivos particulares de cada jugador, pues se mezcla y a cada uno se le da uno de estos. Y esto que nos va a servir para puntuar al final de la partida, es realmente nuestro objetivo particular y secreto dentro de la partida. Pues básicamente, si este jugador, el que tenga esta tablilla, consigue, bueno, no hace falta que él sea el que meta el avestruz en meta, ¿vale? La meta es básicamente que el avestruz cruce de esta casilla a esa y ya directamente se coloca en la posición que esté. En el momento en el que 3 avestruces hayan entrado en meta, se para la partida y entonces procedemos al conteo de puntos, ¿vale? Entonces, si este jugador tiene esta tablilla, pues si el avestruz azul está en la primera posición, conseguirá 5 puntos, el rojo en segunda posición 4 puntos y el verde en tercera posición 3 puntos. ¿Qué ocurre? Que tenemos esto de aquí en medio, que es un 2 puntos. Eso lo que nos está diciendo es que si esos avestruces de ahí arriba no están en la posición que tienen que estar, pero han entrado en meta, entonces ganarán 2 puntos. Es decir, si el azul, por ejemplo, en lugar de entrar el primero, entra el segundo o el tercero, pues en lugar de conseguir 5 puntos, conseguirá 2 puntos. Con lo cual, bueno, no lo hemos hecho perfecto, pero tampoco hemos perdido todos los puntos. Y para terminar en la tablilla, si os fijáis, pues tenemos un último color que pone un 5. No le echéis mucha cuenta al 5, porque el 5, si estamos así, sí, pero puede salir un avestruz espontáneo, entonces ese 5 se convierte en un 6. Siempre esto es básicamente la última posición. De manera que si la última posición la tiene el pájaro amarillo, o sea, si imaginamos que esto estuviese tal que así, estos 3 hubiesen entrado en meta y esto estuviese así, pues la última posición
lógicamente la tiene el pájaro amarillo. Por lo tanto, este jugador multiplicaría por 2 todo lo que tiene ahí arriba. Eso sí, si ahí arriba no ha conseguido ningún punto, pues ese por 2 no le va a servir para nada, porque 2 por 0, 0. Pero si esto se diese tal que así, entonces hay empate en la última posición. Y cuando hay empate en la última posición, pues tan sencillo como que ningún jugador efectuará ese multiplicador. El tema de las vallas lo voy a dejar para el final porque lo entenderéis mejor, creo, cuando veáis la mecánica de movimiento del juego. Vamos con el tema de los tableros. Si os fijáis, pues tienen una serie de casillas. En cada casilla solamente cabe un avestruz. De manera que si un avestruz quiere moverse, bueno, pongamos que estuviese así, un avestruz quiere moverse por encima de la casilla de otro avestruz, pues directamente gastaría un movimiento en hacer esto. Si esto estuviese tal que así, pues el avestruz podría hacer 1 y 2. Esos serían 2 movimientos porque va saltando avestruces. Pero si por lo que fuese esto se diese así, entonces este avestruz no podría saltar hasta aquí, porque detrás del avestruz que acabas de saltar tiene que haber un hueco donde posarte. Lo que sí podrías hacer es un salto en diagonal. Salta y así. Ojo, porque no es legal hacer así, por ejemplo. Saltas aquí y te vienes aquí. No, si saltas en diagonal, saltas en diagonal, y si saltas en línea recta, saltas en línea recta. Vale, entonces, visto eso, estos son casillas que podemos ocupar normalmente. Las rocas no se pueden pisar, por lo tanto, ni se puede pisar ni se puede saltar. Es un espacio que está muerto en el tablero. Este espacio, que es lo que os he dicho al principio, que son arenas movedizas, pues básicamente un avestruz que entra en ese espacio se detiene y además se asusta. Un avestruz asustado, le giramos la loseta y se queda así hasta que un jugador pues logra desasustarlo, que es ponerlo de esta manera. Mientras un avestruz está asustado, lógicamente no podrá moverse, así que cualquier dado que se le quiera aplicar a ese avestruz para movimiento no va a servir. Si seguimos avanzando en el recorrido, nos encontramos con una loseta con curva, y en esta curva tenemos, bueno, en las dos curvas tenemos vallas realmente. Pues si os fijáis, lo que ocurre con esto es básicamente que de esta zona central no se puede pasar a la zona exterior ni a la zona interior. De la misma manera, de esta zona interior no se puede pasar al medio y del exterior no se puede pasar al medio. Simplemente son divisiones entre carriles, como si aquí hubiese vallas. Lo que sí es factible, si os fijáis, las vallas están un poco retraídas de lo que es la esquina. Lo que sí es factible es que un jugador, porque realmente jamás te vas a poder quedar bloqueado forever en una partida, o sea, un avestruz jamás se va a poder quedar bloqueado forever en una partida. Entonces, si un avestruz entrase por aquí, como estos son pinchos y no se puede pisar porque en este juego no hay vida ni nada que controle eso, pues esa casilla no se puede pisar. Entonces, claro, un avestruz que entrase por aquí, si estas vallas se interpreta que llegan hasta el final, estaría bloqueado, no podría continuar. Entonces, desde aquí sí puede moverse en diagonal, ¿vale? Con lo cual, es lo que os estoy diciendo, las vallas están un poco retraídas del borde, con lo que nos está diciendo que de esta casilla podemos pasar tanto a esta como a esta, de aquí podemos pasar tanto a esta como a esta si se pudiese pisar, pero no es el caso, y desde aquí podríamos pasar a esta o a esta, y esta siempre teniendo en cuenta que se pueda pisar, ¿vale? Y bueno, lo de los pinchos ya os lo he comentado, que es como la roca, que es básicamente que no se puede pisar. Después tenemos esta otra loseta que básicamente se pondría siempre por el lado del terreno, colindante a el lado del terreno, no por el lado del agua, lógicamente. Y es una loseta en la que en lugar de tener mogollón de casillas, solamente hay 3 casillas. Y para avanzar por este puente, pues tendrán que avanzar por esas 3 casillas. Digamos que es un estrechamiento de la carretera, del circuito. Y eso siempre pues, va a provocar sus cosillas peculiares en la partida. Después tenemos esta otra, que es lo que os digo, ponerla, o sea, yo tendería a ponerla al revés, pero se pone así, tierra con tierra. Y básicamente en estas losetas, pues los jugadores podrán moverse encima del cocodrilo, encima de la cabeza, encima del cocodrilo, encima de la cabeza, encima del cocodrilo, o sea, de la cabeza o del cocodrilo. ¿Qué ocurre? O sea, no se puede pisar las zonas de agua, lógicamente, y además tiene una particularidad, y es que si un jugador termina el movimiento encima de un cocodrilo y otro lo asusta, pues directamente lo que hacemos es mover al avestruz a la zona de tierra, de orilla,
más, bueno, que le apetezca a ese jugador, y además aparece desasustada, o sea, no se puede asustar. Digamos que el cocodrilo intenta morder al avestruz y el avestruz se asusta. Por otro lado tenemos la lava, que es lo que os digo, tierra con tierra. Esta lava básicamente es particular porque realmente tenemos casilla, 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 entonces se puede pisar todo. Lo que pasa es que el avestruz no puede detener su movimiento en las casillas que son quebradizas, solamente en las elevadas y lógicamente en las anteriores, que son la orilla de derecha, y las posteriores, que son la orilla izquierda. Entonces, si un avestruz termina su movimiento en una casilla de estas quebradas, pues se retrocede hasta la posición segura elevada anterior. Si por ejemplo consigues mover a este avestruz 3 casillas, pues 1, 2, 3, aquí no puede estar, pues retrocedería hasta el punto elevado más alto. Aquí puede pasar que haya lo típico, que haya algún pajarillo por medio que nos esté dando por saco, podemos mover en diagonal, o sea, lo típico de siempre, ¿vale? Y por último tenemos esta otra, que es un pozo, y es bastante por culero, porque si un jugador entra en esta casilla, así o en diagonal o como sea que le eches entre, pues tendrás que tirar un dado y cambiarse por el pájaro que nos esté marcando ese color, esté donde esté. Aquí llega un momento limbito del juego que realmente las reglas no vienen especificadas, por lo tanto, si por lo que sea el pájaro amarillo estuviese en meta, yo a nivel legal no permitiría el cambio, pero el juego sí lo permite, con lo cual va a dar salseillo y estaríamos cambiando la posición del rojo por el del azul. Pero yo personalmente ya os digo que no lo permitiría. De cualquier manera, vosotros jugadlo como queráis, y siempre partiendo de la base de que esa regla tiene que estar clara desde el principio para que no vengan sorpresitas de oye, yo pensaba que no se podía, oye, yo pensaba que sí se podía. También puede pasar que si es, por ejemplo, es el personaje, bueno, el pájaro amarillo, el que ha entrado en el vórtice y ha salido su dado, pues lo que haríamos sería simplemente asustarlo. Y por cierto, si un jugador, por ejemplo, en estas condiciones podría, por efecto de un movimiento, saltar aquí, del mismo modo, un jugador que esté aquí podría saltar aquí sin tener en cuenta el tema del pozo, ¿vale? Eso es importante. Para jugar este juego, pues entonces habría que elegir quién es el jugador inicial, se elige hacia dónde va a ir la ronda, porque hay gente que juega hacia la derecha y gente que juega a la izquierda, pues como juguéis. El jugador al que le toque el turno va a coger los dados y los va a lanzar. De esos dados que haya lanzado, independientemente de que sean negros o blancos o sean de distintos colores, podrá guardar todos los dados que quiera y volver a lanzar el resto. En esa segunda tirada ya no hay más tutía y tiene que elegir, pues, de lo que haya salido, qué es lo que va a usar. Comentaros una cosita, y es que el dado negro sirve básicamente para asustar o desasustar a un pájaro que esté relacionado con el color de la cara del dado. En el dado básicamente tenemos 5 colores que corresponden cada uno a un avestruz, y además la cara blanca. La cara blanca es la cara comodín del juego, entonces si sale, pues en el caso del negro podemos aplicársela a cualquier avestruz. Pues eso, el dado negro es para asustar o desasustar. Si asustamos, ese avestruz hasta que no se desasuste no podrá moverse del sitio donde está, y si lo desasustamos pues podrá volver a moverse e incluso volver a ser asustado. Y si usamos los dados blancos, pues básicamente tendremos que, bueno, esto no nos moverá tantas casillas en el avestruz como puntitos tengamos del color y comodín. Hay que tener en cuenta que en el juego, si no hay ningún avestruz en meta, pues simplemente los comodines son las caras blancas. Pero si hay uno o más avestruces en meta, los colores correspondientes a esos avestruces pasarían a ser comodines. De manera que contra más avestruces haya en meta, pues más comodines hay. Con lo cual en una tirada podemos apartar esos comodines y tendremos una tirada bastante potente. También pueden aparecer cosas peculiares, como por ejemplo esto, una tirada en la que todos los colores blancos sean distintos. Esto nos permite mover a un avestruz 5 casillas, a un mismo avestruz, ¿vale? Siempre podemos mover solamente a uno. Otra posibilidad de mover 5 casillas es, lógicamente, que salgan todos los dados del mismo color. Porque es lógico, ¿no? Aquí podríamos moverlo, o sea, hacer la acción de los blancos y juntaríamos los dados verdes, son 5 casillas. O nos podría aparecer todos los dados blancos,
Y esto podríais decir, ostras, esto no pasa nunca. Es bastante improbable, pero esto ha pasado durante los directos en 2 días de partida, entonces quiere decir que puede pasar. Y aquí básicamente cogeríamos lo mismo, a un avestruz que nosotros queramos mover y lo movemos hasta 5 casillas. O sea, hasta no, realmente hay que intentar mover los 5 casillas, salvo que ese avestruz quede bloqueado o, lógicamente, llegue a meta y pase. Vale, entonces hacemos la tirada. Ay, me cago en la leche. Ya la estamos liando, como siempre. Hacemos nuestra tirada y nosotros imaginamos que tenemos esta losetilla, que nuestra posición inicial tendría que haber... O sea, el primero tendría que haber sido amarillo, ya no va a ser. El segundo verde, pues mira, el verde está por aquí. Vamos a apartar el verde. Y vamos a apartar el blanco, que es un comodín, ¿vale? Y el resto de dados, pues los cogemos y hacemos una segunda tirada. Y ya esto me lo tengo que comer con papas, que mira, me ha salido muy bien, porque cojo y uso los verdes. Este juego, o sea, uso los blancos, negro, me olvido de él, y vamos a hacer uso del blanco. Si hacemos uso de los blancos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que coger un color, salvo que se haya dado una de las condiciones anteriores de que todos los dados sean blancos, todos los dados sean de todos los colores o todos los dados sean de un mismo color. Entonces, si cogemos un color y tenemos comodines, podemos aplicar los comodines. Hay que tener en cuenta que en esa selección de dados, pues si nos ha salido comodines, no podemos coger solamente los comodines. Esos comodines por sí solos no valen nada, tendrían que estar asociados a un color. Entonces empezamos cogiendo un color. De ese color tenemos que coger todos los que nos haya aparecido, y esto es obligatorio moverlo. 1, 2, 3 casillas. Si le vamos a asociar, a juntar los comodines, entonces tenemos que juntárselos juntos. No vale ponerlos separados de manera que 1, 2, 3, 4. No podríamos. Tendríamos que mover hasta 5, que en nuestro caso pues nos vendría muy bien. Y ese 5, o sea, ese movimiento siempre va hacia adelante, y ese hacia adelante puede ser en línea recta o en diagonal. De manera que, lo que os he dicho antes, si este pájaro estuviese aquí, podría saltar en línea recta por aquí, o si estuviese aquí, podría saltar en diagonal hacia aquí. Y esto sería un movimiento. Pero bueno, estaba aquí. Aquí tenemos dos opciones, o lo traigo para acá, o lo traigo para acá, o lo traigo para acá. Si lo que hago es ponerlo aquí, automáticamente detengo mi movimiento, miro lo que hay en la valla, resuelvo, y si me permite seguir moviendo, pues automáticamente sigo moviendo. Con el tema de las vallas, comentaros una cosita, y es que a nivel de reglas se especifica que una valla que ha sido pisada se resuelve y desaparece de la partida. Yo juego con, o sea, jugaría con reglas caseras, que básicamente hay dos tipos de vallas que dejaría sí o sí siempre en juego. Una es la cáscara de plátano y la otra un vortex como el que estamos pisando aquí con el pájaro amarillo, ¿vale? Vale, entonces, pues por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. De esa manera, pues ese pájaro ha corrido un huevo. Vale, pues esto sería así, ir rulando, ir rulando, ir rulando hasta que termine la partida. Eso sí, en el momento en el que un pájaro, o sea, todos los pájaros, todos los avestruces hayan salido del nido y un jugador use el dado negro, ya sea para asustar o desasustar, el león este que está aquí avanza. ¿Cuánto? 2 casillas. Y va buscando a los avestruces, de manera que en el momento en el que alcanza a un avestruz, 1 y 2, detiene su movimiento y ese avestruz gana 2 de movimiento, 1 y 2, automáticamente. Digamos que lo que va a hacer es ir avanzando la zona trasera del recorrido, haciéndolo más chico y haciendo que alguien que esté muy atrasado, pues a lo mejor vaya avanzando. Y bueno, así va desarrollándose la partida hasta que han conseguido llegar al final. Me queda explicaros pues una cosa bastante importante, que es el tema de las vallas. Así que vamos a poner esto aquí, vamos a poner por ejemplo esto aquí. Si un avestruz pisa esta valla, que es una valla de puntuación, pues básicamente esa valla lo que hace es que, por ejemplo, imaginemos que es este jugador el que la ha pisado, pues se la lleva. Se la queda a él, y esto al final de la partida le va a dar 2 puntos. Hay que tener en cuenta que esos 2 puntos, si hubiese un multiplicador, o sea, si hubiese que multiplicar por lo que aparece aquí, estos 2 puntos no son multiplicados por 2. Esto es algo independiente. Ese multiplicador de por 2 solo afecta a la propia tablilla. También podemos tener un pájaro de estos, un avestruz espontáneo. Entonces, si un avestruz
si debajo del arbusto lo que había una avestruz espontánea, a partir de entonces, cada vez que un jugador decida hacer uso de los dados blancos, los que tengan cara blanca ya no son comodín, sino que pasan a ser chupados por este. De manera que si hubiésemos sacado este, el verde movería 3, pero el blanco movería 2 casillas. A este pájaro no le va a afectar las vallas, o sea, los arbustos, ni tampoco los vórtices, ni nada raro que podamos encontrar por ahí. Y tampoco se va a asustar, básicamente porque si se asusta se convierte en arbusto y eso no es posible. Entonces lo que puede pasar con este pájaro, y suele pasar en muchas partidas, es que termina llegando el primero o en una posición no deseada por ningún jugador, porque esto es un pájaro que no estaba dentro de nuestras tablillas, de ninguna tablilla. Entonces si ese pájaro llega a meta, quiere decir que obligatoriamente a los jugadores les han fastidiado porque ese no está aquí. Con lo cual es un pájaro por el que no va a puntuar ni el dato. Vale, ¿qué más nos puede salir? Nos puede salir una cáscara de plátano, que la cáscara de plátano es que automáticamente un pájaro que la pisa, vamos a poner que por ejemplo este la ha pisado, la pisa, pues gana 2 de movimiento, y esos 2 de movimiento pues pueden ser como él quiera, o sea, es como haber sacado 2 caras moradas en el dado, y entonces pues podemos mover 1 y 2, por ejemplo. Lo estoy tirando por medio porque si os fijáis la zona interior de la curva tiene menos casillas, por lo tanto vas a ir más rápido. También nos puede pasar que salga un vórtice, que es como esto. Pues ahí automáticamente, independientemente de que tuvieses mucho que mover, te quedas quieto, ahí se queda parado el pájaro, hacemos una tirada de un dado y si el dado sale igual que el pájaro que acaba de entrar, se voltea y se pone asustado. Si se pone cualquier otra cosa, ojo, que se asuste por efecto de esto no hace que el león avance, ¿vale? Si sale cualquier otra cosa, pues lo que hacemos es sustituir posiciones. Y da igual que el pájaro al que estemos sustituyendo esté asustado, no ocurre nada, ¿vale? Por cierto, el tema de las vallas descubiertas, ya os digo, se retirarían salvo, lógicamente, el avestruz este. Y esto es lo que yo os digo, que tanto la piel de plátano como el pozo del vórtice, yo personalmente si sale en una partida, pues lo dejaría en la casilla en la que está, porque le va a meter ese sello a la partida. Por cierto, antes de seguir avanzando con el tema de las vallas, si el león, por ejemplo, se activa, puede venir aquí y al pillar a un pájaro asustado, lo desasusta y como siempre, pues lo hace avanzar 2 casillas. 1 y 2, realmente, porque esto considero que es un avestruz que ocupa su espacio, entonces te lo puedes saltar. Si el león volviese a activarse, no iría por este, sino que irá por el avestruz que esté más atrasado. Como los avestruces nunca van a estar por detrás del león, pues no va a haber problema. Va a ser 1 y 2. Pisa este y entonces este empieza a correr. O sea, 1 y 2. Vale, listo, ¿no? Y la última posibilidad que tenemos de que nos salga en las vallas es la cara esta, que básicamente nos está diciendo que cogemos todos los dados blancos, los tiramos y hay que resolverlos de manera que si quitamos zoom, el rojo son comodines, porque ahí tenemos un comodín. O sea, tenemos el rojo que está dentro de casa. Tenemos el verde y tenemos el azul. El verde mueve 1 y el azul mueve 2. Y estos comodines, el jugador al que le ha tocado esto, pues lo puede acoplar todo a un color o repartirlos. No hace falta que sea equitativo, es decir, si hubiesen salido 3 rojos, por ejemplo, pues pondría 2 en uno y 1 en otro. Pero vamos, lo más normal que pase es que lo ponga todo en uno para que ese jugador, pues 1, 2, 3, corra más. Y entonces está claro a por qué va ese jugador. Bueno, pues esto es básicamente la partida. En el momento en el que o sea, en el que han llegado 3 avestruces a meta, se procedería al conteo, que es tan fácil como coger y decir, mira, este jugador necesitaría que el azul fuese el primero. No hay ningún azul, o sea, no está el primero el azul y además no está en meta, luego no puntúa. El rojo fuese el segundo, pero no está en la posición segunda, sí está en la tercera, por lo tanto ahí va a ganar 2 puntos. Y el verde fuese el tercero, que entrará el primero, por lo tanto ahí, perdón, el rojo fue el primero. Porque fue básicamente el primero que metí antes, ¿vale? Entonces, rojo no está en la segunda posición, pues está en meta, gana 2 puntos. Y el verde está en tercera, por lo tanto son 3 puntos. Quiere decir que tenemos 5. Y el último pájaro, en este caso, es
no se tendría en cuenta el avestruz este porque no es de color. Sí se tiene en cuenta esto. Por lo tanto, es el azul. Quiere decir que este hombre pues tiene 5 puntos y no multiplica esos puntos. En este caso, el primero tendría que haber sido el amarillo. No está el primero, pero sí está dentro de meta, por lo tanto son 2 puntos. El segundo tendría que haber sido verde. No está en la segunda posición, pero sí está en meta, por lo tanto son otros 2. Ya vamos con 4. Y el último tendría que haber sido un rojo, pero no es rojo, por lo tanto no hay puntuación con la que multiplicar. Y entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Este sería el que hubiese conseguido la victoria. Y así básicamente se desarrollan las partidas de este juego. O sea, es un juego muy divertido, muy rapidito y que pica mucho. El típico juego que terminas una partida y quieres otra porque se presta a revancha. Con esto y un bizcocho, pues si tenéis alguna duda, dejadla abajo en los comentarios. No os olvidéis de pegarle like y suscribiros. ¡Buen camino!